La Dama del Panteón de San Fernando. En el corazón de la Ciudad de México, entre calles que aún guardan los susurros de la colonia, se levanta el antiguo Panteón de San Fernando. Sus muros de piedra, gastados por el tiempo, custodian los restos de presidentes, héroes y familias enteras que alguna vez dieron forma al destino de la nación. Pero más allá de la historia oficial, entre las tumbas se esconde un misterio que muy pocos se atreven a mencionar en voz alta, la presencia de una dama vestida de negro que recorre las criptas al caer la noche. Dicen los cronistas que el panteón no solo fue espacio de descanso para los muertos, sino también escenario de lamentos y pactos no resueltos. En las noches de luna llena, algunos trabajadores de la ciudad aseguraban escuchar pasos femeninos sobre la grava del cementerio, un caminar pausado, como si alguien buscara a un ser querido perdido entre tantas tumbas. Lo extraño era que nunca había visitante alguno registrado después del cierre de las puertas. Los ancianos narraban que esa mujer había sido vista desde mediados del siglo XIX, siempre con un largo vestido negro, con un velo cubriéndole el rostro, avanzando lentamente entre los mausoleos. Su presencia no provocaba terror inmediato, sino un extraño recogimiento, una mezcla de respeto y temor, como si su figura recordara la fragilidad del tiempo y la inevitabilidad de la muerte. Uno de los relatos más antiguos habla de un velador que, en una madrugada helada, encontró la silueta de la dama arrodillada frente a la tumba de un expresidente. Al acercarse para preguntarle si necesitaba ayuda, la mujer levantó la cabeza. Bajo el velo, sus ojos parecían dos brasas húmedas que brillaban en la oscuridad. El velador, paralizado por el miedo, vio cómo la figura simplemente se desvanecía, como humo que se confunde con la neblina del amanecer. Con el paso del tiempo, la historia comenzó a expandirse. Visitantes y curiosos llegaban con la esperanza de encontrarse con aquella presencia, pero la dama no se mostraba a todos. Se decía que solo se revelaba a quienes cargaban en su interior una pena profunda, a los que llevaban sobre sus hombros el peso de la culpa o de la pérdida. Para ellos, la aparición no era un susto pasajero, era un espejo de su propio dolor. Y así, el Panteón de San Fernando comenzó a ser más que un lugar histórico. Se transformó en un espacio donde lo sagrado y lo maldito se cruzaban, donde la Dama Negra custodiaba un secreto aún mayor, un mensaje oculto en sus silencios y en sus pasos que resonaban entre las criptas. Con el correr de los años, los rumores sobre la Dama del Panteón de San Fernando comenzaron a tomar distintas formas. Algunos aseguraban que era el espíritu de una madre que había perdido a su hijo en las guerras de Reforma, otros juraban que se trataba de la viuda de un hombre poderoso, enterrado en secreto entre los mausoleos de la élite, y que su dolor la había condenado a vagar por la eternidad. Pero más allá de las interpretaciones, todos coincidían en algo: la dama parecía cargar un duelo eterno, un luto que no podía resolverse ni con las plegarias de los vivos ni con los rezos del clero. Era como si la tierra misma la hubiera encadenado a aquel panteón. Los cronistas orales relatan un episodio particularmente inquietante. En 1921, durante las obras de restauración, un grupo de albañiles trabajaba hasta tarde cuando vieron pasar a una mujer con un vestido largo y antiguo, que parecía ajeno a su época. Pensando que era alguna visitante perdida, le pidieron que saliera, pues el cementerio estaba cerrado. La mujer no respondió. Solo se giró, dejando ver un rostro pálido y una mirada hundida, tan penetrante que uno de los hombres salió corriendo sin volver jamás a ese sitio. El resto juró que la figura se desvaneció al atravesar una de las paredes del panteón. Desde entonces, la presencia de la dama se volvió más frecuente, como si se alimentara de los lamentos que los vivos dejaban entre aquellas tumbas. Algunos visitantes aseguraban escuchar su llanto al caer la tarde,
un llanto suave, casi un rezo, que parecía salir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Los más sensibles afirmaban que, cuando la dama se acercaba, la temperatura descendía de golpe y un silencio sepulcral cubría todo el panteón. No había viento, no había insectos, ni siquiera el canto de los pájaros nocturnos. Todo quedaba suspendido en un instante de quietud donde lo humano y lo espiritual se rozaban. Los relatos comenzaron a dibujar una idea cada vez más inquietante: la dama no era simplemente un espectro más del cementerio, sino una guardiana de secretos, un espíritu que custodiaba no solo la memoria de los muertos, sino también las culpas no confesadas de quienes seguían vivos. Y a aquellos que se atrevían a mirarla a los ojos, les dejaba una marca invisible en el alma, la certeza de que el dolor no se borra, solo se transforma. Era en ese encuentro, entre el misterio y el silencio, entre el miedo y la devoción, donde la dama encontraba su fuerza. Y quienes habían tenido el valor, o la desgracia, de encontrarse con ella, rara vez volvían a ser los mismos. Con el paso de las décadas, el misterio de la dama del Panteón de San Fernando dejó de ser solo un relato de miedo para transformarse en una enseñanza envuelta en sombras. Aquellos que habían sentido su presencia afirmaban que, más allá del terror inicial, lo que quedaba era una profunda reflexión sobre la fragilidad de la vida y el peso del recuerdo. El Panteón, testigo de héroes nacionales, presidentes y figuras de la historia de México, parecía guardar en la figura de la dama un mensaje oculto: no hay grandeza que resista al tiempo, ni poder que evite la soledad de la muerte. Todos, sin importar el nombre o el rango, compartimos la misma tierra, el mismo silencio. Algunos visitantes espirituales comenzaron a interpretar la aparición de la dama no como una amenaza, sino como un llamado. Su llanto no era de venganza, sino un eco de compasión, un recordatorio de que incluso los espíritus cargan cadenas invisibles, y que el perdón, hacia otros y hacia uno mismo, es la única llave que libera. Yo mismo, al caminar por los pasillos de ese panteón y detenerme frente a las tumbas gastadas por el tiempo, sentí en lo profundo de mi ser esa dualidad, miedo y ternura, sombra y luz. El viento nocturno parecía susurrar que cada uno de nosotros lleva dentro su propio panteón, lleno de recuerdos, dolores y silencios. Y que tarde o temprano, debemos aprender a reconciliarnos con ellos. La dama, en su eterno deambular, nos recuerda que el verdadero descanso no se encuentra en la tierra, sino en la liberación del alma. Y que mientras nos aferremos al resentimiento, al dolor o al miedo, seremos como ella, caminantes perpetuos entre dos mundos, sin hallar nunca la paz. Así, la leyenda de la dama del Panteón de San Fernando se convierte en un espejo oscuro donde cada quien se refleja. Un espejo que no juzga, solo muestra. Y en ese reflejo, podemos encontrar la oportunidad de sanar y de comprender que la vida, al igual que la muerte, está hecha de misterio y esperanza. Porque incluso en medio de la noche más profunda, siempre hay un resplandor que aguarda. A veces, ese resplandor se manifiesta en una figura vestida de luto, que nos enseña, a través de su dolor, la importancia de soltar lo que nos ata. Chamán, las historias que susurran los espíritus, los ecos que nos invitan a mirar dentro de nosotros mismos. Gracias por escuchar esta narración. Si esta historia resonó contigo, te invito a unirte a este camino de misterio y espíritu. Suscríbete al canal, comparte esta leyenda, y recuerda, cada relato es un portal, y Chamán guarda la llave.